Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema que sé que a muchos les interesa, especialmente a los fans acérrimos de las telenovelas turcas y de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de uno de esos rumores que hacen que las redes sociales exploten y que nuestros corazones den un vuelco. Así es, vamos a sumergirnos en el tema que titula nuestro vídeo de hoy: Kerem Bürsin vuelve con su ex. Y lo que es aún más intrigante, ¿qué significa esto para el fin de Hande Erçel? Sé que esto ya está generando mucha conversación, así que si eres fan de Kerem, de Hande, de Senkalkam, o simplemente te encantan los dramas de la vida real, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de noticias, no olviden que la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos es suscribiéndose a nuestro canal. Solo les toma un segundo, le dan clic a esa campanita y listo. Así que vamos a empezar. Como les adelantaba, hoy vamos a desgranar los últimos rumores y las posibles realidades que rodean a Kerem Bürsin y su vida amorosa. Siempre se habla mucho de Kerem, pero últimamente un nombre resurge con fuerza y nos hace preguntarnos si el pasado podría estar llamando a la puerta. Y claro, si hablamos de Kerem Bürsin, es imposible no pensar en Hande Erçel, su CEO protagonista en la exitosa Senkalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa cruzó la pantalla para convertirse en una relación que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Pero como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son tan intensas como fugaces. Hace tiempo que su relación terminó y desde entonces ambos han mantenido sus vidas personales en un relativo segundo plano, aunque siempre bajo el escrutinio público. Ahora bien, ¿a quién se refiere ese ex en nuestro título? Pues bien, los rumores apuntan a Merve Boluğur. Para quienes no la conozcan, Merve es también una actriz turca muy popular, conocida por su trabajo en producciones como Muhteşem YZYL. Lo que ha encendido todas las alarmas son unas interacciones recientes entre Kerem y Merve en redes sociales. Pequeños me gusta, comentarios a Tini, y gestos que para los detectives de la farándula son señales inequívocas de algo más que una simple amistad. Y es que ¿quién no recuerda que Kerem y Merve tuvieron una relación hace ya algunos años? Fue un romance sonado en su momento y ahora, con estos indicios, muchos se preguntan si la llama podría haberse reavivado. Pero, ¿qué tan sólidos son estos rumores? Es importante ser claros, hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Sin embargo, la especulación está a la orden del día. Las redes sociales se han llenado de capturas de pantalla, análisis de sus interacciones online, y por supuesto, debates entre fans. Algunos celebran la posibilidad de que Kerem y Merve vuelvan a estar juntos, argumentando que hicieron una bonita pareja en su momento. Otros, por supuesto, se centran en lo que esto podría significar para Hande Erçel. Y aquí es donde entra la segunda parte intrigante del título, el fin de Hande Erçel. Cuando decimos el fin de Hande Erçel, no nos referimos a un final literal de su carrera, para nada. Hande es una actriz increíblemente talentosa y con una proyección internacional impresionante. Lo que queremos explorar es cómo una posible reconciliación entre Kerem y Merve podría impactar la percepción pública de Hande, especialmente en lo que respecta a su pasado con Kerem y a su relación con él. Recuerden que Senkalkam fue un fenómeno global, y la historia de amor de Kerem y Hande se convirtió en parte integral de ese éxito. Los fans se encariñaron profundamente con Eda y Serkan, y por extensión, con Kerem y Hande como pareja. Entonces, si Kerem regresa con Merve, ¿qué significa esto para la narrativa que los fans han construido alrededor de Kerem y Hande? Podría ser que la atención se desvíe, que los recuerdos de Eda y Serkan se mezclen con esta nueva realidad de Kerem con Merve. Para Hande podría significar un cierre definitivo de esa etapa, un capítulo que se cierra de una vez por todas en la opinión pública. No olvidemos que Hande también ha estado enfocada en su carrera y en proyectos personales, y su vida amorosa también es objeto de interés. Si Kerem formaliza una relación con Merve, esto podría ayudar a que los fans y los medios dejen de especular sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande, permitiendo que cada uno siga su camino sin esa sombra del pasado. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Merve. Ella, como Kerem, es una figura pública con su propio historial. Su relación pasada con Kerem fue intensa, y ahora, si vuelven, la atención sobre ella también será masiva. ¿Cómo gestionará ella esta nueva etapa de exposición mediática?
Sobre todo al lado de Kerem, quien tiene una base de fans tan ferviente y global. Los rumores de una posible reconciliación a menudo vienen acompañados de un aumento significativo en la atención mediática y en la actividad en redes sociales, y para Merve, esto podría ser un gran salto de nuevo al ojo público más intenso. Analicemos un poco más a fondo la dinámica de las redes sociales en este tipo de situaciones. Los fans de Kerem Bürsin, y especialmente los que apoyaron su relación con Hande Erçel, están divididos. Algunos se alegran por él deseando su felicidad independientemente de con quién sea. Otros, sin embargo, sienten una especie de lealtad hacia la pareja que crearon, Eda y Serkan, y les cuesta aceptar que Kerem rehaga su vida con otra persona que no sea Hande. Esta dinámica es fascinante porque nos muestra el poder que tienen las series y los personajes en la imaginación del público, y cómo las vidas privadas de los actores a menudo se entrelazan con las ficciones que nos ofrecen. Y hablemos de Hande Erçel. Ella, como Kerem, es una persona que valora su privacidad. Después de la ruptura, ambos han sido bastante reservados con respecto a sus vidas personales. Hande ha estado trabajando duro en nuevos proyectos, incluyendo colaboraciones internacionales, y ha demostrado una madurez increíble al respecto. Si Kerem y Merve confirman su relación, para Hande esto podría ser una forma de cerrar ese capítulo definitivamente en la esfera pública, liberándola de las continuas comparaciones y especulaciones. Sería una señal clara de que esa etapa de su vida ha concluido y que ella, al igual que Kerem, está avanzando. Además, hay que tener en cuenta el factor revival de parejas. A veces las relaciones que terminan pueden tener segundas oportunidades. Si Kerem y Merve realmente han estado en contacto y hay una conexión genuina, puede que sea un momento oportuno para ellos. Ambos son actores consolidados con carreras exitosas, y podrían encontrar en esta etapa de sus vidas una madurez diferente para gestionar una relación que en su momento, quizás no funcionó por alguna razón. Sin embargo, es crucial reiterar que todo esto se basa en especulaciones y en las pistas que dejan en las redes sociales. En el mundo del entretenimiento, las apariencias pueden engañar y los rumores pueden ser solo eso, rumores. Lo que sí es innegable es la expectación que generan estas figuras públicas. Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en la televisión turca y mundial, y cualquier movimiento en sus vidas privadas genera un eco enorme. Entonces, para resumir un poco lo que hemos hablado, los rumores apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y su ex, Merve Boluğur, basándose en interacciones en redes sociales. Esto ha desatado un debate sobre lo que esto podría significar para la percepción pública de la relación pasada de Kerem con Hande Erçel, y cómo podría marcar un cierre definitivo para esa etapa en la mente de los fans y los medios. Si bien no hay confirmación oficial, la especulación está a flor de piel, y es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Lo importante aquí es recordar que al final del día, Kerem, Hande y Merve son personas que tienen derecho a sus propias vidas privadas. Admiramos su trabajo, disfrutamos de sus historias, y es natural que nos interesemos por lo que pasa fuera de cámaras. Pero siempre debemos abordar estos temas con respeto y comprensión. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos los fascinantes rumores que rodean a Kerem Bürsin, su posible regreso con una ex y lo que esto podría implicar para la narrativa que rodea a Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí conmigo, por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Kerem y Merve podrían volver? ¿Cómo creen que esto afectaría la percepción de la relación pasada de Kerem y Hande? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem, Hande o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.